3 balas impactaron el rotor principal de su helicóptero. La teniente Sofía Herrera tenía 45 segundos para decidir, intentar un aterrizaje de emergencia y arriesgar que los narcotraficantes escaparan con su cargamento, o continuar la persecución sabiendo que tanto ella como su copiloto podrían estrellarse contra el terreno desértico. Control de base, aquí Halcón 2. Transmitió Sofía mientras luchaba contra los controles que vibraban violentamente en sus manos. Hemos recibido impactos directos. Rotor principal dañado, perdiendo altitud rápidamente. La respuesta llegó inmediatamente cargada de tensión. Halcón 2, confirme su estado. ¿Pueden mantener el vuelo? Sofía miró por el parabrisas hacia los 5 vehículos que aceleraban hacia la línea fronteriza. A solo 800. Dentro de esos vehículos había suficiente fentanilo para matar a 50.000 personas, y los narcotraficantes que acababan de dispararles sabían exactamente lo que estaba en juego. Negativo, control, respondió mientras el helicóptero comenzaba a descender en espiral. Pero vamos a detener ese convoy antes de tocar tierra. La teniente Sofía Herrera había llegado a este momento después de 2 años de servicio en la patrulla fronteriza más peligrosa del país. A los 28 años se había convertido en la piloto más efectiva de su escuadrón, con 47 operaciones exitosas y un récord perfecto de interceptaciones. Sus superiores la describían como alguien que podía volar un helicóptero como si fuera una extensión de su propio cuerpo, manteniendo la precisión absoluta incluso bajo el fuego enemigo. Pero esta misión había comenzado como una patrulla de rutina en el sector más caliente de la frontera sur, donde los carteles movían drogas valoradas en millones de dólares cada semana. Sofía y su copiloto, el sargento Miguel Torres, habían despegado a las 0600 horas para un reconocimiento estándar de 8 horas sobre el corredor conocido como el Pasillo de la Muerte. Todo había cambiado cuando Torres había detectado movimiento sospechoso en sus sistemas de vigilancia térmica. Teniente, tengo 5 vehículos moviéndose en formación coordenada, rumbo noreste hacia el punto de cruce Alfa 7. Había reportado Torres mientras ajustaba los controles de la cámara infrarroja. Velocidad sostenida, sin luces, definitivamente evitando las rutas principales. Sofía había dirigido el helicóptero hacia las coordenadas indicadas, volando a 200 metros de altura para mantener ventaja táctica sin alertar a los sospechosos. A través de los sistemas de vigilancia, había confirmado lo que más temía: un convoy organizado transportando carga pesada, moviéndose con precisión militar hacia uno de los puntos de cruce más remotos de su sector. Control, aquí Halcón 2, había transmitido. Confirmamos 5 vehículos sospechosos aproximándose a zona de cruce no autorizada. Solicitamos refuerzos terrestres para intercepción. La respuesta había sido exactamente lo que no quería escuchar. Halcón 2, las unidades terrestres más cercanas están a 40 minutos de su posición. Ustedes son nuestra única interceptación disponible. Sofía había entendido inmediatamente las implicaciones. Sin apoyo terrestre, su helicóptero era la única barrera entre los narcotraficantes y territorio estadounidense. Si ese convoy cruzaba la frontera, las drogas que transportaban estarían en las calles en menos de 12 horas. Torres había dicho a su copiloto: prepara el sistema de megáfono. Vamos a intentar una interceptación aérea. Su primera aproximación había sido por procedimiento estándar. Sofía había descendido a 100 metros y había posicionado el helicóptero directamente sobre el convoy, usando el altavoz para ordenar la detención inmediata. Vehículos abajo, deténganse inmediatamente. Están violando espacio aéreo restringido y se encuentran bajo observación de autoridades fronterizas estadounidenses. La respuesta había llegado en forma de destellos naranjas desde el vehículo líder. «Nos están disparando», había gritado Torres, mientras las primeras balas impactaban el fuselaje del helicóptero. Múltiples tiradores, armas automáticas. Sofía había ejecutado inmediatamente una maniobra evasiva, tirando del helicóptero hacia arriba y a la izquierda mientras los trazadores iluminaban el aire nocturno a su alrededor. Pero los narcotraficantes habían estado preparados para una confrontación aérea.
Habían coordinado sus disparos, creando un patrón de fuego que limitaba sus opciones de maniobra. Control. Halcón 2 está bajo fuego directo, había reportado mientras esquivaba otra ráfaga. Los hostiles están usando armamento pesado. Repito, armamento pesado. Halcón 2 están autorizados para responder al fuego. Prioridad absoluta, no permitir que el convoy cruce la frontera. Era exactamente lo que Sofía había temido. Un enfrentamiento directo entre su helicóptero de patrulla, equipado principalmente para vigilancia, contra 5 vehículos llenos de narcotraficantes armados hasta los dientes. Los siguientes 20 minutos se convirtieron en la persecución aérea más intensa en la historia de la patrulla fronteriza, con Sofía convirtiendo cada metro de territorio desértico en un campo de batalla tridimensional, donde la diferencia entre la vida y la muerte se medía en segundos de tiempo de reacción. Su primera táctica había sido usar la ventaja de altura para mantener presión constante sobre el convoy. Sofía había volado en círculos sobre los vehículos, forzándolos a mantener formación defensiva en lugar de acelerar hacia la frontera. Cada vez que intentaban separarse, ella se posicionaba sobre el grupo que se alejaba, obligándolos a reagruparse. Torres, necesito que uses la cámara para identificar el vehículo líder, había instruido mientras ejecutaba un giro cerrado que los mantenía fuera del alcance efectivo de las armas pequeñas. Si podemos neutralizar al comandante, el resto del convoy se desorganizará. Su copiloto había trabajado febrilmente con los controles de la cámara térmica, rastreando los patrones de movimiento hasta identificar el Toyota negro que lideraba la formación. Teniente, el vehículo líder es el segundo de la fila. Está coordinando movimientos por radio. Sofía había descendido a 80 metros, usando el ruido del rotor para crear confusión psicológica entre los narcotraficantes. Era una táctica arriesgada, pero efectiva. El sonido constante del helicóptero sobre sus cabezas generaba estrés y errores de juicio en combatientes no entrenados. El convoy había respondido exactamente como ella había anticipado. En lugar de mantener disciplina de fuego, habían comenzado a disparar de manera descoordinada, gastando munición sin efectividad real. Pero los líderes del cartel habían aprendido de experiencias previas. Habían traído armas diseñadas específicamente para derribar helicópteros. «Misil», había gritado Torres mientras detectaba la estela de humo ascendiendo desde el vehículo trasero. Lanzador portátil rumbo directo. Sofía había ejecutado la maniobra evasiva más agresiva de su carrera, tirando del helicóptero en una zambullida lateral, que había generado fuerzas que la habían empujado al límite de la conciencia. El misil había pasado a menos de 10 metros de su rotor principal, explotando en el aire y creando una onda expansiva que había sacudido la aeronave como un juguete. Demasiado cerca, había murmurado Torres mientras verificaba los sistemas de daño. Teniente, estos tipos tienen equipo militar real. No son narcotraficantes comunes. Sofía había procesado esta información mientras reposicionaba el helicóptero para el siguiente ataque. Si el convoy tenía acceso a misiles tierra-aire, significaba que estaban tratando con una célula del cartel que había recibido entrenamiento militar o apoyo internacional. Era exactamente el tipo de amenaza que justificaba medidas extremas. Control. Halcón 2 había transmitido: los hostiles poseen capacidad antiaérea avanzada. Solicitamos autorización para engagement escalado. Halcón 2, autorización concedida. Utilicen todos los medios necesarios para detener ese convoy. La autorización había sido lo que Sofía necesitaba para implementar la táctica más arriesgada en el manual de interceptación aérea. Usar el propio helicóptero como proyectil dirigido para crear pánico y desorganización en fuerzas terrestres. Había ascendido a 300 metros, ganando altura suficiente para una zambullida de alta velocidad directamente sobre el convoy. Su plan era simple pero peligroso: descender a máxima velocidad hacia los vehículos, forzándolos a dispersarse, y usar el downwash del rotor para crear una tormenta de arena que cegara temporalmente a los tiradores. Torres, asegúrate de que estés amarrado,
Había advertido mientras iniciaba el descenso. Esto va a ser intenso. La zambullida había durado 12 segundos de caída controlada a velocidades que habían hecho que el helicóptero vibrara hasta el punto de ruptura estructural. Sofía había mantenido curso directo hacia el vehículo líder, tirando hacia arriba solo en el último momento posible. El efecto había sido exactamente lo que había calculado. El flujo descendente masivo del rotor había creado una tormenta de arena instantánea que había reducido la visibilidad a cero en un radio de 100 metros. Los vehículos habían frenado abruptamente, algunos chocando entre sí en la confusión, pero los narcotraficantes habían recuperado la compostura más rápido de lo que Sofía había anticipado. Cuando la arena se había asentado, habían reorganizado su formación y habían reiniciado el avance hacia la frontera, ahora disparando con disciplina coordinada que indicaba entrenamiento profesional. «Teniente», había reportado Torres con urgencia creciente en su voz, «están a solo 400 metros de la línea fronteriza. Si cruzan, perdemos jurisdicción». Era el momento para la maniobra más peligrosa de la carrera de Sofía. Había descendido a 60 metros, volando directamente paralela al convoy a una velocidad que la había mantenido exactamente alineada con los vehículos en movimiento. A esa altura y velocidad, estaba dentro del alcance efectivo de todas las armas del convoy, pero también en posición para implementar una táctica que ningún manual había contemplado. «Torres, toma los controles por 5 segundos», había ordenado mientras desabrochaba su arnés de seguridad. «¿Qué está haciendo, teniente? Algo que probablemente me costará mi carrera, pero va a detener ese convoy». Sofía había abierto la puerta lateral del helicóptero y había sacado su rifle de servicio. Volando a 60 metros de altura, moviéndose a 120 kilómetros por hora, había apuntado cuidadosamente al motor del vehículo líder. El disparo había sido imposible según cualquier manual de tiro. Calculando velocidad relativa, viento, vibración del helicóptero y movimiento del objetivo, había presionado el gatillo en el momento exacto, cuando todos los factores se habían alineado perfectamente. La bala había impactado el radiador del Toyota, enviando vapor blanco hacia el aire del desierto. El vehículo había comenzado a perder velocidad inmediatamente, forzando al resto del convoy a reducir velocidad para mantener formación. Pero los narcotraficantes habían respondido con la determinación de hombres que sabían que captura significaba cadena perpetua. Habían concentrado todo su fuego en el helicóptero, creando un patrón de disparos que había hecho imposible mantener altura segura. Era cuando las 3 balas habían encontrado el rotor principal. Con el helicóptero descendiendo en espiral, descontrolada y el convoy a solo 200 metros de cruzar la frontera, Sofía Herrera tenía que tomar la decisión más difícil de su carrera militar: salvar su propia vida o completar la misión que podría evitar miles de muertes por sobredosis. «Torres, prepárate para impacto», había gritado mientras luchaba contra controles que respondían cada vez menos. «Vamos a realizar un aterrizaje forzoso directamente en la ruta del convoy». «Teniente, eso es suicidio», había protestado Torres. «No podemos sobrevivir un aterrizaje a esta velocidad». Sofía había sonreído detrás de su máscara de oxígeno, calculando velocidades, distancias y probabilidades con la precisión de una computadora militar. «Torres, he calculado las posibilidades. Tenemos 60% de probabilidad de sobrevivir el aterrizaje. El convoy tiene 0% de probabilidad de pasar si aterrizamos directamente en su ruta». La maniobra había requerido precisión quirúrgica. Sofía había tenido que calcular la trayectoria exacta del helicóptero en descenso descontrolado, factorizar la velocidad del convoy y cronometrar el aterrizaje para que ocurriera exactamente en el punto donde los vehículos tendrían que detenerse o chocar contra los restos del helicóptero. «Control, Halcón 2», había transmitido en su último mensaje de radio. «Ejecutando aterrizaje táctico para bloquear ruta de escape del convoy. Si no escuchan de nosotros, en 10 minutos, consideren la misión cumplida». Los últimos 30 segundos de vuelo habían sido los más largos de la vida de Sofía.
Había mantenido control parcial del helicóptero el tiempo suficiente para dirigirlo hacia el estrecho cañón que el convoy tenía que atravesar para llegar a la frontera. A esa velocidad de descenso, con sistemas hidráulicos fallando, había logrado posicionar la aeronave exactamente donde crearía el bloqueo más efectivo. El impacto había sido brutal. El helicóptero había golpeado el suelo del desierto a 80 kilómetros por hora, rebotando 2 veces antes de deslizarse hasta detenerse exactamente en el centro del paso estrecho. Los restos habían creado una barricada impenetrable de metal retorcido y combustible derramado. Sofía había recuperado la conciencia 4 minutos después del impacto, con dolor punzante en el hombro izquierdo y sangre goteando de un corte en la frente. Torres había estado inconsciente pero respirando, sujeto por su arnés de seguridad. A través del parabrisas agrietado, había visto exactamente lo que había esperado. 5 vehículos detenidos a 20 metros de distancia, con narcotraficantes saliendo para evaluar la situación. El convoy no podía pasar por los lados debido a las formaciones rocosas naturales, y no podía retroceder porque las unidades terrestres finalmente habían llegado para bloquear la ruta de escape. «Control», había transmitido Sofía a través de su radio de emergencia. «Halcón 2 en tierra. Convoy detenido exitosamente. Necesitamos evacuación médica y unidades de arresto». La respuesta había llegado inmediatamente. «Halcón 2, unidades terrestres confirman área asegurada. 15 sospechosos en custodia, 300 kilos de fentanilo confiscados, evacuación médica en ruta». Los narcotraficantes, enfrentados con la imposibilidad de escape y rodeados por fuerzas de seguridad, habían optado por rendirse en lugar de un tiroteo prolongado. El liderazgo del cartel había calculado que era mejor perder un cargamento que perder toda la célula operativa. Mientras esperaba la evacuación médica, Sofía había realizado una evaluación de daños que había revelado la magnitud de lo que habían logrado. Además de los 300 kilos de fentanilo, el convoy había transportado efectivo por valor de $2.008 millones, armas militares de grado profesional, y documentos que habían llevado al desmantelamiento de una red de narcotráfico que operaba en 3 estados. 6 semanas después, Sofía había regresado al servicio activo con una promoción a capitana y asignación como instructora principal de tácticas de interceptación aérea. Su primera lección a nuevos pilotos había sido fundamental. La interceptación aérea no se trata de tener el helicóptero más rápido o las armas más avanzadas. Se trata de entender que cada decisión que tomas a 150 metros de altura puede salvar miles de vidas en tierra. El helicóptero había sido reconstruido completamente y rediseñado como Halcón 2 Herrera en honor a la maniobra que había redefinido las tácticas de interdicción aérea. El manual de operaciones había sido actualizado para incluir aterrizaje táctico de bloqueo como estrategia autorizada en situaciones extremas. 3 meses después del incidente, Sofía había recibido la Medalla de Valor Aéreo, la condecoración más alta para pilotos de patrulla fronteriza. Durante la ceremonia, el comandante general había declarado: «La capitana Herrera demostró que cuando tienes la determinación absoluta para proteger vidas inocentes, puedes convertir incluso un helicóptero dañado en un arma efectiva contra las fuerzas que amenazan nuestra seguridad nacional». En los archivos oficiales, el incidente había sido registrado con precisión militar. Capitana Herrera ejecutó interceptación aérea múltiple bajo condiciones de fuego enemigo sostenido. Resultado: 15 arrestos, decomiso mayor de narcóticos, célula de cartel desmantelada. Piloto regresó con heridas menores, pero Sofía sabía que la verdadera medida del éxito no estaba en los archivos oficiales, estaba en las miles de familias que nunca tendrían que enfrentar la devastación de la adicción al fentanilo, en las comunidades que permanecerían seguras, porque 300 kilos de muerte no habían llegado a las calles. Algunas personas nacen para caminar, otras para correr, otras para volar. Sofía Herrera había nacido para proteger, y en el desierto sobre la frontera sur había demostrado que cuando tienes las habilidades correctas, la determinación absoluta
y la voluntad de convertir tu propia aeronave en un escudo humano, puedes redefinir lo que significa servir y proteger. En patrulla fronteriza, la diferencia entre éxito y fracaso a menudo se mide en metros de distancia, segundos de tiempo de reacción, y la capacidad de una persona para tomar decisiones imposibles bajo presión extrema. Sofía Herrera había demostrado que los límites del deber existen solo hasta que alguien decide que miles de vidas valen más que cualquier protocolo de seguridad personal.